o de la cadena Jorge Barón División Radio es responsabilidad de sus realizadores. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM, también a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes para hoy lunes 15 de abril del año 2024. El expresidente Álvaro Uribe, sobre la propuesta de una constituyente del gobierno de Gustavo Petro, dijo que sería un claro golpe de Estado, que sería inconstitucional convocar a una constituyente vía decreto, como se ha venido especulando desde hace rato, a pesar que el ministro de Justicia dice que no. Pero el presidente, Gustavo Petro, dio una declaración para Noticias RCN en la que dijo que la gente no debería preocuparse por la forma, sino por el fondo. La forma es importante porque por eso se caen muchos decretos y muchas leyes en la Corte Constitucional, porque no se siguen las formas y los procedimientos establecidos en la norma. Así que sí es importante la forma, así el presidente diga que no. Así que el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la propuesta constitucional del presidente Gustavo Petro, advirtiendo que inventarse un nuevo método para convocar la iniciativa violaría la participación popular y sería un claro golpe de Estado. Es lo mismo que está pasando por estos días en Venezuela, donde Nicolás Maduro quiere convocar a una constituyente sin partidos políticos, sino con indígenas, con campesinos, con la población que él dice que debe estar allí representando al pueblo. Así mismo lo dice Gustavo Petro y ya lo vamos a escuchar. En ese orden de ideas, Nicolás Maduro a propósito lo que quiere es dar cadena perpetua a los corruptos. Y todos sabemos que en Venezuela no hay garantías judiciales para nadie que sea de la oposición. O sea que sería una herramienta letal para clavar, digámoslo de esa manera popular, a los opositores y acusarlos de corrupción y aplicarles la cadena perpetua para que nunca salgan de la cárcel. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Y lo de Colombia, volvemos al tema de Colombia, desde la Universidad Sergio Arboleda, el expresidente Álvaro Uribe habló sobre las razones por las cuales la iniciativa constitucional que propone el presidente Gustavo Petro no tiene ningún asidero. Pero ¿qué tal si vamos primero con la declaración que le entregó a RCN Televisión el presidente de la República, para que tengamos como referencia esas declaraciones para luego sí escuchar al expresidente Uribe y una declaración que tenemos del representante de la Cámara, Andrés Forero? Es una de las tantas noticias que hay para hoy y que son de las importantes que tenemos en este momento para destacar. Así que escuchemos al presidente, lo vamos a escuchar en audio, no pasamos el video para luego no tener dificultades con la reproducción en YouTube, pero de llegar a tener dificultades, lo vamos a poder escuchar en directo, por acá por emisora.5, verlo en directo por Facebook, pues seguramente si hay alguna dificultad por los derechos de autor, pues lo vamos a tener que silenciar. Pero de todas maneras, esta es la declaración que le entregó a Noticias RCN el presidente de la República cuando el periodista, el director Acevedo, le preguntó sí o no, constituyente vía decreto. Esto dijo. Presidente, esta es fácil porque se responde con un sí o con un no. ¿El presidente Gustavo Petro va a convocar una constituyente por la vía de un decreto o en el marco de una emergencia o conmoción interior? ¿Sí o no, presidente? La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca él mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea, que tenemos una población que cada vez más
decide tomar decisiones, decide, es una redundancia, cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como tal, como la Constitución del 91. Respetando lo dicho por la Constitución, Claro. no vía decretos. Eso está claro. Ni yo lo vea, pero así es. ¿Por qué? ¿Siente que el proceso va a tardar demasiado, presidente? O puede acelerarse mucho, hay que ver. Pero Eso en todo depende caso, eso depende de la población. claro, le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una Sí, pero es emergencia, que no a yo través de una los conmoción. invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son importantes, Son muy presidente, en un Estado de importantes, Derecho. pero sin contenido no hay formas. Entonces, ¿cuál es el contenido? Sí. La decisión de un pueblo. El que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie. Ahí está el presidente de la República en esta declaración que ha entregado para Noticias RCN su director Acevedo, quien estoy buscando el nombre completo, que no lo tengo muy presente, el de director, para darle su crédito correspondiente, porque fueron declaraciones que entregó para este medio de comunicación y para este periodista, que de todas maneras lo pueden encontrar en su cuenta de X. José Manuel Acevedo es el nombre de él. José Manuel Acevedo, él es el director de Noticias RCN y a él le entregó la declaración. Bueno, pero ante esto que dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice que esto es inconstitucional y que sería un golpe de Estado. Hoy resulta inconstitucional convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por decreto, afirmó el expresidente Álvaro Uribe, y también dijo que la propuesta del presidente Petro violaría la participación popular. Razones, y también habló de un golpe de Estado que estaría dando el presidente Gustavo Petro. De manera que Uribe explicó que la Constitución del 86 contaba con más amplitud en cuanto a las posibilidades de los decretos de estado de sitio. Así que vamos directamente a la universidad donde hizo la declaración el presidente Gustavo Petro en la universidad, el expresidente Álvaro Uribe, perdón, hay un lapsus, mientras uno aquí va navegando por el computador, se le van cruzando a uno los cables, pero bueno, esta es la declaración del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, hablando de un golpe de Estado y que sería algo inconstitucional hacer una constituyente vía decreto, es lo que dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez en torno a esta propuesta. Aquí en la Universidad Sergio Arboleda me he atrevido a decir que la propuesta constitucional del presidente Petro no tiene ningún asidero, como sí lo pudo tener la convocatoria por decreto de excepción de la Constitución del 91. La Constitución del 86 tenía más amplitud en cuanto a las posibilidades de los decretos de estado de sitio. Por ejemplo, los decretos de estado de sitio podían desarrollar el derecho de gentes, que es tan amplio, tan amplio. Había espacios que algunos controvierten y niegan para aquello que hizo el presidente Gaviria, que fue convocar por decreto una asamblea constituyente. Hoy no se puede, porque todo el ejercicio popular, el derecho del pueblo, del constituyente primario, todas las expresiones de democracia participativa, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el plebiscito, el referendo, la consulta, todo eso está rigurosamente reglamentado en la Constitución. No puede el presidente Petro inventarse un mecanismo diferente para convocar una asamblea constituyente. Eso sería un claro golpe de Estado. Ahí está contundente la afirmación que ha hecho en el día de hoy el expresidente y ex senador Álvaro Uribe, calificando esta posibilidad de un golpe de Estado. Tenemos también reacción por parte del representante a la Cámara, Andrés Forero, quien ha tenido ya respuesta frente a esto. Ha dicho que el presidente Gustavo Petro está incumpliendo las promesas de campaña y está siguiendo los pasos de Hugo Chávez,
quiere una constituyente violando la Constitución y sentando las bases para un peligroso golpe de Estado, afirmó Andrés Forero. Dice que con la constituyente Petro oculta su incapacidad para gobernar y los escándalos que hay en torno a posibles hechos de corrupción en nuestro país. Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá y por el Centro Democrático. Es alarmante que el presidente Gustavo Petro, incumpliendo una promesa de campaña y siguiendo los pasos de Hugo Chávez, esté convocando a una Asamblea Nacional Constituyente que le permita ocultar su incapacidad para gobernar, desvíe la atención pública de los escándalos que lo rodean y le permita redactar un texto que se ajuste a sus caprichos. Lo más grave de todo es que pretende hacerlo por mecanismos extraconstitucionales, ignorando y pasando por encima de las Cortes y del Congreso, sentando las bases para un peligroso golpe de Estado. Bueno, pero el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha hecho ya dos declaraciones en las que desmiente y desvirtúa y asegura que no es cierto que esto vaya a ocurrir. Así que el ministro de Estado, aunque en ese sentido no se ha emitido un boletín, pero sí se ha emitido esta declaración que vamos a compartir en su totalidad de lo que ha dicho el ministro de Justicia, Néstor Osuna, frente a esta posibilidad de vía decreto convocar a una constituyente. Ya escuchamos lo que dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, para Noticias RCN. Ahora escuchemos aquí lo que ha dicho reiteradamente el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en que no es cierto que se esté preparando un documento para vía decreto convocar a esta constituyente. La Comisión de Reformas a la Justicia sigue funcionando y muy bien. Se construyeron 5 grupos de trabajo que han venido adelantando las labores. Yo quiero agradecerle a todos sus miembros porque ya tenemos borradores de textos que se están revisando y que de sobra los tendremos listos para presentarlos al Congreso de la República el próximo 20 de julio. Proyectos que van sobre desbloquear el sistema penal acusatorio, proyectos que van sobre agilizar procesos judiciales y aumentar el acceso a la justicia, proyectos sobre justicia inclusiva, sobre justicia restaurativa. Nadie ha sido expulsado de la Comisión de Reformas a la Justicia. Aquí rige un principio de libertad. Yo me siento especialmente honrado de que todas aquellas personas que invitamos a formar parte de la comisión hayan aceptado y estén participando de verdad de manera muy comprometida con ello. La libertad es para llegar y por supuesto si alguien desea irse lo puede hacer, pero nadie ha sido expulsado, a nadie se le ha manifestado que deba dejar de asistir a esas reuniones. En el último mes las reuniones han sido todas de los grupos de trabajo, de uno de los 5 grupos de trabajo. Estamos esperando un par de días o una semana más para convocar de nuevo a la plenaria cuando tengamos ya esos borradores mucho más perfilados. Pero que sea muy claro, a nadie hemos expulsado, a nadie le hemos hecho el feo, pero ciertamente todo el mundo es libre de estar o de irse donde no se sienta a gusto. Yo me siento especialmente honrado de todas las inteligencias que hay allí, que han colaborado y que vamos a producir unos textos de reforma a la justicia realmente importantes para el país. Por otro lado, tengo que ser enfático, es mentira que el gobierno nacional esté preparando un proyecto o que me hayan encargado a mí presentar un proyecto de convocatoria de una constituyente por decreto. Eso es un bulo, salió de una noticia del año pasado y ha seguido, engañando a algunos ingenuos, pero quiero ofrecerles la tranquilidad, eso no es cierto. El presidente de la República no me ha encargado ninguna constituyente por decreto, ni cosa que le parezca. Todo esto ha sido transparente, los discursos, las propuestas del presidente están sobre la mesa, están en la discusión pública y no hay nada más que eso. Así que quiero enviarles un mensaje de tranquilidad. Estamos para lo inmediato trabajando en estos proyectos de reforma legal a la justicia y, por supuesto, con la mente abierta para ideas que lleguen por parte de todos los miembros de la comisión. No se dejen engañar, no es cierto que estemos dejando los cauces de la legalidad, de la institucionalidad y de la democracia. Esos son bulos, es decir, son mentiras. Ahí estaba el ministro de Justicia, Néstor Osuna, diciendo que no es cierto. Sin embargo, ya escuchamos al presidente Gustavo Petro en las declaraciones para este medio de comunicación
diciendo que es la gente la que tiene la palabra y la constituyente, que eso está tomando fuerza y que serán ellos los que decidan. Así que no ha tampoco cerrado la puerta de una constituyente y que no hay que preocuparse por las formas, sino por el fondo, por el contenido, ha dicho el jefe del Estado. Estamos en el Día de Noticias en emisora.5, 1490 del AM. Estamos en racionamiento de agua. Todos unidos vamos a contribuir con su ahorro. Bogotá estará dividida para el racionamiento en 9 zonas, que corresponden a la red de tubería que tenemos debajo de nosotros y va más allá de tu barrio o localidad. Verifica la dirección exacta de tu casa o lugar de trabajo en www.bogotá.gov.co para enterarte a cuál zona perteneces y asimismo programarte para el racionamiento. Mañana es el turno para la zona 6, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. Ahorrar agua hoy es asegurar el agua de mañana. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bessie, ¿sí vio que taparon esos huecos de la esquina? Uy, ese hueco tan terrible enfrente de la panadería. Bessie, ese mismo. Eso sí que es una buena noticia. Claro, Bessie, ¿no ve que el IDU está arreglando un montón de calles en toda la ciudad? Y también los he visto trabajando duro en las noches. Buenísimo. En estos 100 días por Bogotá, el IDU está comprometido a mejorar más de 350.000 metros cuadrados de vías, ciclorrutas y espacio público, por una movilidad más segura y sostenible. Alcaldía Mayor de Bogotá. Estamos en racionamiento de agua. Todos unidos vamos a contribuir con su ahorro. Bogotá estará dividida para el racionamiento en 9 zonas, que corresponden a la red de tubería que tenemos debajo de nosotros y va más allá de tu barrio o localidad. Verifica la dirección exacta de tu casa o lugar de trabajo en www.bogotá.gov.co para enterarte a cuál zona perteneces y asimismo programarte para el racionamiento. Mañana es el turno para la zona 6, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. Ahorrar agua hoy es asegurar el agua de mañana. Alcaldía Mayor de Bogotá. Habitantes de Bogotá, muy pronto algunas estaciones de Transmilenio de la Avenida Caracas cerrarán temporalmente. Sabemos que esto generará algunos cambios en tu rutina y por eso te pedimos disculpas. La evolución está en marcha y el metro es el siguiente paso. Prepárate para comenzar un nuevo capítulo de esta historia. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía de Bogotá. Golpes contundentes a los delincuentes que atemorizaban a los ciudadanos en los primeros 100 días por Bogotá. En articulación con la policía y la fiscalía, hemos logrado la captura y judicialización de las bandas, los lobos, los pillos y los del sendero, además de la captura de Gocho y Pedrito, los hombres de confianza de alias Satanás. La seguridad avanza a pasos firmes por una Bogotá que camina segura. Alcaldía Mayor de Bogotá. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amisi. Porque ser niño es ser feliz. En Al Día Noticias, el hecho del momento. Atención al hecho del momento. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, no descarta racionamiento de energía en el país. Ese es otro fantasma que más que fantasma va a ser una realidad. Así que ya se está considerando esta situación porque nada que llueve en los embalses, aunque por ahí vi un trino de Max Enríquez, meteorólogo, diciendo que ya empezó a llover en la zona de embalse y que poco a poco se van a estabilizar. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, entregó declaraciones preocupantes sobre la situación energética e hídrica en el país, advirtiendo que el racionamiento de agua en Bogotá podría extenderse a lo largo del año y no se descarta la posibilidad de cortes de energía en algunas zonas del país. Segunda voz, porque ya habíamos escuchado al alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, hablando de posibilidad de racionamiento de energía. De hecho, hoy están haciendo cortes
en varias localidades de Bogotá de 8 de la mañana a 5 de la tarde con el argumento de que están haciendo mantenimientos, pero ya están dándose cortes en la capital de la República en el suministro de agua potable. La situación se sale de control, es crítica. Las empresas generadoras de energía están preocupadas por los niveles de los embalses, así que es muy posible que haya racionamiento de energía. Desde empresas generadoras advierten sobre la posibilidad por los críticos niveles de los embalses que están por debajo del 31%. El presidente de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía en Colombia, Alejandro Castañeda, habló sobre la preocupante situación de los embalses en el país, que a pesar de los esfuerzos no mejora lo suficiente. Así que esta es una situación bastante crítica que se está presentando porque están estos embalses por debajo del 30%, el límite es el 27%, si llega al 27%, racionamiento de energía. Castañeda explicó que las lluvias no han sido lo suficientemente abundantes para elevar el nivel de los embalses, sumado a que el fenómeno del Niño sigue afectando a varias regiones. Actualmente, insistió, los embalses se encuentran en un nivel muy cercano al límite inferior del 27% establecido por el operador del sistema XM. Así que ya hay nuevas medidas que está anunciando el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán: multas, sanciones, tarifas más altas para el que consuma más de lo permitido. El consumo básico es de 11 metros cúbicos, pero el que consuma el doble ya empieza a pagar una tarifa mucho más alta. Así que se están anunciando multas hasta de 1.200.000 pesos para quien no ahorre agua en Bogotá. Personas que sean detectadas desperdiciando agua o realizando comportamientos contrarios al racionamiento de agua serán acreedoras de multas de 700.000 y 1.200.000 pesos, dependiendo de la acción que cometa. Así que más adelante iremos con este desarrollo de esta noticia. Es un anticipo porque quiero ir con Margaret Calvo, quien me tiene información sobre un investigador colombiano que sobresale en el mundo. ¿De quién se trata, Margaret? Bienvenida, buenas tardes. Pues, John Didier, es una noticia muy importante y de carácter mundial realmente. Se trata nada más y nada menos que el doctor Francisco Lopera. Él es antioqueño, es investigador de la Universidad de Antioquia. Él está investigando en Estados Unidos nada más y nada menos que el tema de Alzheimer y otras enfermedades relacionadas. Lleva por lo menos 40 años y ha sido reconocido en las últimas horas, el día anterior, nada más y nada menos que por la Academia de Neurología y la Fundación del Cerebro. Esto es nada más y nada menos del grupo de neurociencias. Él está en el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, pero el reconocimiento lo hace pues la Universidad de Harvard. No es cualquier ente y es el reconocimiento que todos los investigadores en el tema de cerebro concretamente buscan. Pues Colombia ha logrado con este doctor, él de manera muy sencilla, cuando lo entrevistan en los primeros momentos, porque el premio es para él, para el doctor Francisco Lopera, no es para un grupo de estudio, no, él dice no, recibo el premio, pues muy honrado, pero el premio es para también todos los estudiantes, los investigadores, para la academia con la que él ha estado todo el tiempo y que es un reconocimiento pues absolutamente inmenso que no podíamos dejar de pasar aquí en Al Día Noticias, y es una ventana más porque ya muchos más otros investigadores, universidades, pero también los laboratorios que hacen investigación van a acercarse más a él para poder fortalecer lo que está haciendo en un tema que tiene muy preocupado al mundo, como es el Alzheimer. Estamos en Al Día Noticias. Gracias, Margaret. En las 12 del día, 25 minutos. Margaret, ¿se acuerda del cardenal y arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano Sáenz? Sí, claro. Falleció. Es Ay, una no. noticia.
Sí, estamos confirmando esta noticia de último minuto. Falleció el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, el que le recordó el elefante a Ernesto Samper, que se le había metido un elefante y que no se había dado cuenta cuando el proceso 8000, la financiación que hizo el cartel de Cali a la campaña de Samper presidente. Así que de 91 años fue arzobispo de Bogotá y dirigió la Conferencia Episcopal Colombiana. En 3 ocasiones fue una de las voces críticas del presidente Ernesto Samper en la época del proceso 8000. Tuve oportunidad de conocerlo, compartir con él cuando yo inicié en el periodismo por allá en el año 91. Él era presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana y tenía yo la posibilidad de hacerle cobertura. Tenía yo como fuente la Conferencia Episcopal, que tenía como sede la ciudad de Cali, y él estaba allí. Y así que tuve oportunidad de entrevistarlo varias veces, un poquito mal geniado, pero bueno, era un siervo de Dios. Y en esa época tenía su carácter, por supuesto. Por eso fue que se atrevió a decirle a Ernesto Samper que se le había metido un elefante y él no se había dado cuenta. Así que falleció el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo emérito de Bogotá y recordado por su posición crítica frente al entonces presidente Ernesto Samper durante la época del proceso 8000, escándalo que sacudió a Colombia y que hace referencia a la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña del líder liberal. Estamos hablando de 1994. Así que esa es la situación, la noticia del momento de Pedro Rubiano Sáenz. Ahora sí vamos con la noticia de las multas que está anunciando la administración distrital, amparado, por supuesto, una resolución que ya sacó la CREP, la CRAT, mejor, que es la comisión que regula el agua potable, en el que se faculta de poder tomar estas medidas. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció nuevas medidas para seguir ahorrando agua en Bogotá, una de las cuales tiene que ver con las multas económicas a quienes descubran desperdiciándola. Serían multas hasta de 1.200.000 pesos que estaría en ese sentido cobrando la administración distrital. Pero hay otras medidas que me gustaría poderlas mencionar en su totalidad, como quiera, que son importantes. Así que Bogotá completa 4 días por debajo del promedio de consumo de agua en la ciudad, pero todavía no es suficiente para aliviar la situación de los embalses. Además de las restricciones ya anunciadas, es clave insistir en que necesitamos con urgencia cambiar nuestro comportamiento para consumir menos agua. La situación es crítica y por eso hemos decidido tomar medidas adicionales, ha dicho el alcalde mayor de Bogotá en las primeras horas de hoy desde el Palacio Líbano, Carlos Fernando Galán. Y una de esas medidas está el poderle cobrar más a quienes desperdicien agua en la capital del país. A todas y a todos, hoy queremos inicialmente arrancar esta rueda de prensa con el informe del consumo de agua el día de ayer domingo, 14 de abril. Como ustedes ya lo conocen, tal vez en las redes sociales lo publicamos, el consumo del día 14 de abril fue de 16,01 metros cúbicos por segundo en Bogotá. Y el nivel del sistema Chingaza está en 15,76%, es decir, hemos logrado en estos 4 días bajar en alrededor de 1.8, 1.9 metros cúbicos por segundo el consumo de agua en Bogotá, gracias a las medidas de racionamiento que se han tomado. Pero obviamente esto no es suficiente. Desde el primer día dijimos que tenemos que lograr bajar a 15 metros cúbicos por segundo el consumo, por eso todavía tenemos que seguir avanzando y esto no solamente se debe hacer como lo dijimos el primer día, en la medida de racionamiento, sino también con los cambios de comportamiento. Entonces, el llamado es a que vamos, digamos, en una tendencia positiva de reducción de consumo, pero nos falta mucho más y tenemos que profundizar los esfuerzos en todos los frentes para garantizar que llegamos a la meta de consumir máximo 15 metros cúbicos por segundo en esta ciudad. Además que esto ocurre en unos días que ustedes lo han visto, lo hemos sentido todos, de más calor, de mayor temperatura y de menores precipitaciones. Deberíamos tener entre 10 y 30 milímetros de precipitaciones diarios en los embalses, no los hemos tenido y eso pues ha llevado a que por cuenta de las altas temperaturas, también de vientos,
tengamos una situación que se mantiene como crítica en los embalses. Nivel en este momento el sistema Chingaza es de 15,76% y la meta a la que queremos llegar en este mes de abril es llegar a 20,13% en el nivel de Chingaza. Esperamos que esta semana podamos avanzar más en la reducción del consumo por segundo en Bogotá y evidentemente al día, y que además tengamos precipitaciones que nos ayuden a enfrentar esta situación. Aparte de este informe inicial, queríamos presentar también algunas medidas que se están tomando y que vamos a tomar para poder ser más efectivos al enfrentar esta situación. La primera es que mucha gente nos ha manifestado la necesidad de ver cómo podemos desincentivar el consumo de agua en estos días, no solamente hacer racionamiento, no solamente llamar al bajo consumo y al cambio de comportamiento, sino también a un desincentivo. Y en esa medida, según el marco regulatorio que existe en nuestro país, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA, tomó una medida mediante la resolución 039 del 2024 para precisamente enfrentar los retos que implica el fenómeno del Niño y tener medidas de desincentivo al consumo excesivo de agua en nuestro país. Sobre esa base, se estableció que quien consuma más del doble del consumo básico de subsistencia, se le puede cobrar más. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer en Bogotá. El consumo básico o de subsistencia en Bogotá, según esta resolución y según otras resoluciones, es de 11 metros cúbicos al mes. Por esa razón, entonces, a partir de ahora, quienes consuman más de 22 metros cúbicos al mes van a tener un cobro adicional en la tarifa. Esto el acueducto lo anunciará en su momento cuando tengamos la cifra exacta, pero básicamente queríamos anunciar que vamos a aprovechar esa herramienta que existe en el marco regulatorio para poder promover un desincentivo de consumo de agua en Bogotá en este momento. Esta medida no incluye a algunos usuarios como inquilinatos, en los que se presta un servicio especial, por ejemplo, que tienen que ver con adultos mayores, hogares comunitarios de bienestar, entre otras cosas, según lo que está establecido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora bien, nosotros creemos que vale la pena buscar otras fórmulas que lleven a un mayor desincentivo y sobre esa base vamos a, de manera muy respetuosa, enviar una comunicación a la CRA para que se revisen algunos de los parámetros que llevan a la definición de este desincentivo, para que podamos profundizar, ojalá, el desincentivo adicional en términos de los recursos que se cobran por cuenta del consumo excesivo de agua. Aparte de esto, mucha gente nos ha manifestado la preocupación por el tema de los tanques de agua que tienen muchos usuarios en Bogotá y que llevan a que cuando se tiene ese tanque, se pone en uso ese tanque y es el día del racionamiento, pues no se ahorra en la práctica agua. Y entendemos la preocupación, nosotros por eso nos hemos puesto en la tarea de revisar los caminos que tenemos para enfrentar esta situación y hemos solicitado a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y a la Asociación Colombiana de Propiedad Horizontal que tomen el liderazgo y nos apoyen en ese sentido de trabajando con todos los usuarios que tienen este tipo de tanques y lancen campañas dentro del marco eventualmente de su responsabilidad de ahorro de agua, de uso eficiente del agua, de abstenerse de utilizar agua en todas las copropiedades que tienen estas herramientas, agua potable para actividades de lavado de fachadas, lavado de andenes, balcones, parqueaderos, de vehículos, de riego de jardines, entre otras. Por ejemplo, llenado de piscinas o eventualmente estanques ornamentales que tienen algunos edificios que por ningún motivo utilicen agua potable para eso. Segundo, que se haga una convocatoria a los copropietarios en esas copropiedades para hacerle un seguimiento al consumo que realiza la copropiedad, no solamente el consumo de los inmuebles, del apartamento, por ejemplo, sino de toda la copropiedad, y de esa forma que nos ayuden a detectar fallas que permitan eventualmente, al detectar esa falla, resolver problemáticas de consumo innecesario de agua. También, evidentemente, limitar al máximo la utilización de este tipo de herramientas como los tanques de agua, para que no lo hagan de manera permanente, para que contribuyan también. Si esto no lo logramos, las implicaciones que va a tener el uso de estos tanques es básicamente que no vamos a ahorrar el agua suficiente y tendremos que prolongar o eventualmente hacer más restrictivas las medidas que tenemos hoy. Eso sería un pésimo mensaje. Trabajemos juntos y hacemos un llamado entonces a quienes
pueden tener una incidencia en estos usuarios para que logremos eventualmente reducir el consumo también en aquellos casos donde tienen tanques de agua. También queremos hacer un llamado para que nos ayuden a informar de manera oportuna a la empresa de acueducto de Bogotá a través de la línea 116 y los demás canales de la empresa cuando detecten cualquier tipo de falla o de situación que pueda llevar eventualmente a un despilfarro de agua. En este momento, ustedes lo saben y quiero insistir en eso, algunos medios nos han preguntado, el procedimiento de cierre de las válvulas y de apertura de las válvulas requiere de un manejo técnico que, entre otras cosas, lleva en algunos puntos a lo que llaman la purga de las redes de acueducto. Esa purga implica que tienen que abrir hidrantes en algunos puntos y cerrarlos. Eso lleva a sacar el aire de las redes. Entonces, no importa, vean cualquier hidrante que esté abierto, es importante que lo reporten para que el acueducto verifique si es un hidrante que está siendo eventualmente abierto para la purga de las redes o si es eventualmente un daño que requiera de un trabajo. Entonces, queremos mandar ese mensaje para que no olviden utilizar siempre la línea 116 del acueducto y los demás canales de la empresa para alertarnos sobre estas situaciones. Cuarta medida que queremos anunciar, hemos habilitado el correo juntosporelagua@gobiernobogotá.gov.co, repito, juntosporelagua@gobernobogotá.gov.co y las redes sociales de la Secretaría de Gobierno del Distrito para recibir informes, reportes, denuncias sobre posibles comportamientos que atenten contra el uso adecuado del agua en nuestra ciudad. Y esto es la aplicación del artículo 100 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Básicamente, vamos a evaluar aquellos comportamientos que nos sean reportados para determinar la viabilidad de posibles medidas como comparendos, multas, suspensión de actividad económica o llamados de atención pedagógicos según sea el caso. En este sentido, las alcaldías locales nos van a apoyar también con gestores, la Secretaría de Gobierno y la Policía van a hacer recorridos todos los días para hacer pedagogía y también para observar, obviamente, el comportamiento de los ciudadanos en cada zona. De esa forma vamos a buscar posibles infractores que podrán ser sujetos de multas que pueden llegar a 700.000 pesos o 1.200.000 pesos si hay reincidencia. Entonces vamos a empezar a imponer multas por acciones irresponsables que lleven al despilfarro de agua en Bogotá. Ejemplos de esto, por ejemplo, lavado de vehículos, de carros, motos, bicicletas en vía pública. También temas que tienen que ver con arrojar desperdicios en cuerpos de agua de la ciudad, arrojo de sustancias como jabón o aceites en fuentes de agua de Bogotá, entre otros. Vamos a publicar las diferentes, eventualmente, acciones que pueden llevar a que podamos imponer sanciones y multas en Bogotá por un uso irresponsable del agua en la ciudad. El quinto punto es una apuesta por cambios de comportamiento. Esto es un proceso, obviamente, llevamos varios ya meses trabajando en buscar fórmulas que permitan llamar la atención sobre la necesidad de cambiar comportamientos. Aquí hay que enfocarnos en lo que tiene mayor impacto efectivamente y es en lo relativo, por ejemplo, a el consumo que se realiza en el hogar. En los hogares se consume más casi el 80% o un poco más del agua en Bogotá. Entonces, los cambios de comportamiento en el hogar son los que tienen mayor impacto en la posibilidad de reducir el consumo de agua en la ciudad. Y ahí particularmente hay temas como la ducha, que vamos a insistir, pero aquí queremos además seguir trabajando con diferentes actores para identificar fórmulas que nos permitan, con expertos adicionales a los que ya hemos consultado, herramientas que nos permitan llevar a un mayor ahorro del consumo de agua y unos cambios comportamentales que no van a ser simplemente por la situación que estamos viviendo en estas semanas, sino que tendrán que ser cambios de comportamiento definitivos. Es a lo que le apostamos. Esta ciudad en el pasado ha logrado cambios de comportamiento muy importantes a raíz de situaciones que ha enfrentado. Tenemos que lograrlo de nuevo y estoy convencido que si articulamos entre el gobierno distrital, la ciudadanía, el sector privado, la academia, podemos lograr mejores herramientas y mejores resultados en proteger el agua en este momento. El sexto es cómo logramos, además, en términos de qué medidas puede tomar el distrito. Este es el sexto punto. El distrito para reducir el consumo de agua en, digamos, lo relativo a la prestación de ciertos servicios que tenemos en la ciudad. Porque nos han preguntado, porque ha habido casos, obviamente, que se han visibilizado en redes sociales, en medios de comunicación. Y uno es cómo vamos a reducir el consumo de agua durante la prestación del servicio de aseo en Bogotá.
Aquí hemos trabajado con la UAESP está trabajando con los operadores de aseo para suspender el lavado de aguas de zonas públicas, de áreas públicas, excepto en aquellas que realmente se requiera. Aquí hemos tenido una discusión porque hay un riesgo potencial de salud pública en algunos puntos si no se hacen ciertos lavados. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reducir en un 50% esas intervenciones donde es necesario intervenir un punto con agua, eventualmente para reducir vectores que afectan o pueden poner en riesgo la salud de los habitantes de Bogotá. Entonces ahí hay que mantenerlo, pero lo vamos a hacer de manera limitada y reduciendo. Entonces, en promedio, los prestadores del servicio de aseo en Bogotá consumen o utilizan cerca de 150 metros cúbicos de agua al día. Vamos a reducir eso a la mitad, para que sea solamente en aquellos sitios donde realmente se necesita, y además vale recordar que entre el 50 y el 70% del agua que ellos utilizan para este tipo de actividades es agua que es recirculada de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, no es agua potable. Entonces, no solamente la mayoría de esta agua no es agua potable, sino que además vamos a reducir a la mitad el uso de esta herramienta, que es necesaria mantenerla en algunos puntos por razones sanitarias. En el caso de Transmilenio, mucha gente nos pregunta, ya hemos visto algunas empresas privadas que se han sumado a la iniciativa diciendo no vamos a lavar los carros durante la contingencia. Eso es un gran mensaje. Le pedimos a la ciudadanía toda que se sume a esto. Pero en el caso de Transmilenio, nos hemos sentado también con los operadores y vamos a hacer lo siguiente. En este momento, como están planteado, digamos, la fórmula como funciona Transmilenio, se lavan los buses de Transmilenio todos los días, por fuera y por dentro. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a solamente lavar todos los días por dentro lo necesario precisamente por medidas sanitarias los buses de Transmilenio y con herramientas que permitan reducir al máximo el consumo de agua, y los buses en el exterior solamente se van a lavar una vez a la semana, no más, no todos los días como se estaba haciendo, sino una vez a la semana para reducir también eventualmente el consumo de agua por parte de Transmilenio y de los operadores de Transmilenio. Finalmente, quiero anunciar que, como lo dijimos el primer día, nosotros estamos haciendo un seguimiento con una medida de contingencia para garantizar que aquellos inmuebles, aquellas edificaciones que enfrenten situaciones difíciles por cuenta del racionamiento y que tengan una función fundamental en la ciudad, van a tener un apoyo. Y en ese sentido hemos acompañado, por ejemplo, en el sector educación, a 5 instituciones educativas que nos han pedido apoyo para poder abastecerlas de agua durante el racionamiento, también a 5 establecimientos de la Secretaría de Seguridad que han requerido este apoyo. Ustedes saben, hay establecimientos donde hay personas detenidas en la Secretaría de Seguridad en lo que tiene que ver con estaciones de policía, en lo que tiene que ver con UCI, entonces la Secretaría de Seguridad nos ha pedido apoyo para 5 establecimientos, y en el sector salud le hemos llevado agua a 12 unidades de servicios. Por ejemplo, el Hospital Simón Bolívar nos ha solicitado 3 carrotanques, 30 metros cúbicos de agua para garantizar que tiene suficiente para su funcionamiento, y lo hemos hecho. Estos apoyos han sido efectivos gracias a las llamadas que han hecho al 123, al 116 y obviamente a contacto directo que ha habido entre la administración y los diferentes sectores como educación, como seguridad y como salud. Nosotros agradecemos el apoyo que nos ha dado la ciudadanía, la forma como muchos sectores de la empresa privada se han sumado a este ejercicio para reducir el consumo de agua. Insistimos en que tenemos que profundizarlo. Vamos, como yo le dije, a monitorear esto para evaluar a los 15 días del racionamiento el impacto que ha tenido el racionamiento. Siguen bajando los niveles del embalse, ha reducido la velocidad con que bajaban gracias en parte a la reducción de consumo por cuenta del racionamiento, pero tenemos que lograr, insisto, en profundizar esto y en llegar a los 15 metros cúbicos por segundo. Entonces, ese esfuerzo tenemos que mantenerlo. Hemos avanzado muchísimo, sin lugar a dudas, pero nos falta mucho más y esperamos obviamente que con las precipitaciones que se prevén para el final de este mes y con el consumo reducido que vamos a tener por cuenta de los cambios de comportamiento y el impacto del racionamiento podamos superar esta situación que está viviendo Bogotá. Ese era el informe que queríamos presentar, las medidas que queríamos anunciar. Es el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Así que ahí están las medidas, las hemos dejado en su totalidad, por supuesto, por ser un anuncio supremamente importante. Ya sabe que si a usted lo sorprenden lavando la fachada de su casa o lavando el carro, desperdiciando agua en la vía, pues simple y llanamente va a ser multado entre 700.000 y 1.200.000 pesos. Ahora, Margaret,
Aquí claramente, y hay que decirlo, me gustó un trino que publicó un exconcejal de Bogotá, Carlos Vicente de Ruth, en el sentido que sí, el presidente alertó de esta situación, pero es que un presidente y un alcalde no tienen que quedarse en anuncios, sino que tienen que hacer y ejecutar y tomar medidas para que hoy, faltando un día para que se sequen los embalses, le digan a la ciudad, oiga, tenemos que racionar. Esto, en mi opinión como ciudadano y por supuesto y como periodista, a mí me parece que esto se había podido evitar, porque se han podido tomar medidas desde que el presidente advirtió, aunque por ahí sacó una noticia el presidente diciendo, ¿acaso está en mis manos hacer llover? Sabemos que no está en las manos de él hacer llover, pero sí de tomar medidas y ejecutar, y no con el oso que está haciendo, comprando carrotanques viejos, mal comprados, sin funcionamiento, que los tienen que devolver, que hay que volverlos a comprar, mejor dicho, la ineficiencia en pasta. Ha dicho Carlos Vicente de Ruth en su cuenta de X, Petro se advirtió, como muchos, que venía la sequía, pero el papel de un gobernante no se agota en dar anuncios y alarmas, consiste en garantizar que se definan líneas adecuadas de acción, se programen, costeen, ejecuten y vigilen. Una cosa es ser agitador y otra gobernante. Totalmente de acuerdo con este trino de Carlos Vicente de Ruth, por eso lo he retuiteado, como se dice popularmente, porque es cierto, el gobernante está es para tomar medidas y acciones que eviten llegar a este punto. El ministro de Minas la semana pasada dijo, no, aquí no va a haber racionamiento de energía, pero ya ahora la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dice, racionamiento de energía sí puede haber, y lo va a haber, póngale cuidado y verá. Así que negar lo que va a pasar y no tomar medidas es una manera negligente de administrar. Y a mí me parece como ciudadano que tanto Claudia López como el presidente Gustavo Petro, como la actual administración, se quedaron cortos. Si se tenía esa información desde principio, desde el día 1, ¿por qué no se empezaron a hacer campañas para ahorro de energía? Pero ya, claro, ahora se secaron los embalses, toca cortar el agua, toca cortar la energía y empiezan las sanciones económicas, doña Margaret. Bueno, pues 100% de acuerdo contigo. El día 1 no fue en el año 2024, el día 1 empezó en el 2023 y tú mencionaste el gobierno local en Bogotá, por ejemplo, y en las grandes ciudades era otro. Esto que estamos viviendo en Bogotá se está viviendo en Antioquia, en Valle del Cauca, en muchos otros lugares, porque no, definitivamente las condiciones climatológicas son muy fuertes, no llueve. Sin embargo, ayer en Twitter, para mí es Twitter porque si yo voy a entrar a Twitter, tengo que poner Twitter, no tengo que poner X. Entonces, en Twitter, Max Enríquez, que es una de las voces pues, más reconocidas en el país y que él sigue con el tema permanente de analizar sus meteoros, como lo hacía en el Noticiero Nacional, indicó, ayer está lloviendo en los embalses y pone mapa, no es que lo dice, sino que lo muestra. Está lloviendo en los embalses, está lloviendo suave, y él explica, la tierra se tiene que humedecer porque como está tan reseca, por más que llueva fuerte, primero la tierra va, esto es una esponjita, va absorbiendo, va tomando, y luego ya el sobrante, que debe ser abundante, lo que esperamos, se convierte precisamente en el agua de nuestros embalses en todo el país. Pero él advierte que ya está empezando a llover, que considera que para el próximo mes ya las condiciones pueden mejorar, hay que hacerle el seguimiento, se lo estoy haciendo, yo no lo seguía en Twitter, pero ya lo estoy siguiendo y lo admiro y lo respeto porque lo conozco y es una persona que sabe y es seria y no es político. Pero sí lo que tú dices, se durmieron, el te lo dije no sirve para nada, yo te lo dije en el año tal, no señor, es que si soy el mandatario y soy el que respondo por la gente, tengo que actuar. A mí me parece, por ejemplo, que estas medidas, por ejemplo, el tema que les está doliendo en el corazón a muchos, porque hay edificios que tienen tanques de reserva. En mi opinión, Margaret, para eso son los tanques. Pues es que precisamente. Para poder tener con qué cocinar y soltar el baño.
Exactamente. Y que esta, por ejemplo, yo te voy a poner ejemplo personal. En mi edificio tenemos tanque de reserva. El tanque de reserva se está controlando día a día cómo se está moviendo, pero además se va a iniciar el día que corresponde, que hasta el jueves corresponde, se va a iniciar un autorracionamiento diario, aparte del que nos hace, porque no va a entrar agua el día 18, aparte del que nos hace el distrito, se va a hacer un racionamiento diario de 3 horas y media para completar además 24 más. Entonces, realmente a mí me parece que aquí no es que me pongan multas. Todos sabemos que no hay agua y la gente no está gastando. La gente está muy preocupada. Lo que hay que cuidar, por ejemplo, es de no llenarnos de baldes de agua el día del racionamiento. No se necesita. Si no tiene tanque de emergencia, una medida, mira, buenísima que aprendí ahora en este racionamiento. Cuando tú abres la ducha para bañarte, esperas a que salga el agua caliente, entonces ponga un balde y recoja esa agüita en ese balde que le va a servir para el baño o para cualquier otra cosa. Es cultura ciudadana, más allá de castigo, de garrote, de amenaza, me parece que no. Y lo último que digo, esos cierres que proponen a los lugares que tienen sus propios tanques, eso no es bueno, porque cuando entra el agua otra vez, las tuberías se rompen, entonces peor porque se va a desperdiciar más agua. Entonces hay que ponerle cerebro y no emoción. Así es, Margaret, muy amable. Gracias. Las 12:51, estamos en Al Día Noticias, emisora.5. Estamos en racionamiento de agua. Todos unidos vamos a contribuir con su ahorro. Bogotá estará dividida para el racionamiento en 9 zonas que corresponden a la red de tubería que tenemos debajo de nosotros y va más allá de tu barrio o localidad. Verifica la dirección exacta de tu casa o lugar de trabajo en www.bogotá.gov.co para enterarte a cuál zona perteneces y asimismo programarte para el racionamiento. Mañana es el turno para la zona 6, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. Ahorrar agua hoy es asegurar el agua de mañana. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bessie, ¿sí vio que taparon esos huecos de la esquina? Uy, ese hueco tan terrible enfrente de la panadería. Bessie, ese mismo. Eso sí que es una buena noticia. Claro, Bessie, ¿no ve que el IDU está arreglando un montón de calles en toda la ciudad? Y también los he visto trabajando duro en las noches. Buenísimo. En estos 100 días por Bogotá, el IDU está comprometido a mejorar más de 350.000 metros cuadrados de vías, ciclorrutas y espacio público, por una movilidad más segura y sostenible. Alcaldía Mayor de Bogotá. Estamos en racionamiento de agua. Todos unidos vamos a contribuir con su ahorro. Bogotá estará dividida para el racionamiento en 9 zonas que corresponden a la red de tubería que tenemos debajo de nosotros y va más allá de tu barrio o localidad. Verifica la dirección exacta de tu casa o lugar de trabajo en www.bogotá.gov.co para enterarte a cuál zona perteneces y asimismo programarte para el racionamiento. Mañana es el turno para la zona 6, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. Ahorrar agua hoy es asegurar el agua de mañana. Alcaldía Mayor de Bogotá. Prepárate para comenzar un nuevo capítulo de la historia de la ciudad. Se acercan cierres temporales en algunas estaciones de Transmilenio de la Avenida Caracas, que harán que todos cambiemos la forma en que nos movemos. Te pedimos disculpas por los cambios en tu rutina y agradecemos la paciencia y comprensión durante estos trabajos. Construimos un futuro más conectado para ti. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía de Bogotá. Trabajadores del IDU y de la Unidad de Mantenimiento Vial trabajan recuperando la malla vial en los primeros 100 días por Bogotá. 3.000 trabajadores del IDU están interviniendo 351.000 metros cuadrados de vías y espacio público. La Unidad de Mantenimiento Vial logró intervenir 100.000 metros cuadrados de calles con huecos y en mal estado, cumpliendo la meta pactada. Las vías avanzan a un gran ritmo por una Bogotá que camina segura. Alcaldía Mayor de Bogotá. Jardín Infantil Amishi,
Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amici, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amici. Porque ser niño es ser feliz. Ya tenemos en Colombia a las 12 del día 54 minutos. Tenemos noticias del Consejo de Bogotá. Nos vamos para el Consejo de Bogotá. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Tras revisar un proceso de investigación sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de las comisarías de familia en Bogotá, el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, denunció la continua afectación en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en casos de violencia intrafamiliar. Así que vamos con la declaración que en este sentido entregó el concejal de Bogotá del Nuevo Liberalismo en Marcha, Juan David Quintero. Entonces hay un caso de violencia intrafamiliar en Colombia. En Bogotá, en lo que va corrido el año, vamos más o menos 16 muertes violentas en menores de edad. Y en Colombia vamos 47 suicidios en menores. Esto es una crisis silenciosa donde Bogotá no se puede quedar callada y por eso hoy le hicimos un debate de control político a la Secretaría de Integración Social, que es la que tiene que coordinar las 37 comisarías de familia para que funcionen bien. En los medios de comunicación, en lo que va corrido el año, y en el año pasado sobre todo, hay denuncias de que amañan los fallos, de que cambian los peritos, de que amañan todo revictimizando a los menores y esto genera una crisis de salud mental. Por eso este tema, que es muy importante, pero tristemente algo silencioso, tuvo que ser protagonista hoy en el Consejo. Vamos a hacerle seguimiento y vamos a asegurar que esto sea simplemente un mal recuerdo y que la salud mental, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes en Bogotá, sea una prioridad. Se ha presentado otra noticia del Consejo de Bogotá. Se reactivaron las obras de acueducto en los barrios Libertadores y Canadá Guira, según el concejal Samir Avizambra. El retraso afectó a cerca de 100.000 habitantes de estos barrios que necesitaban con urgencia el saneamiento de redes de alcantarillado y la recuperación del espacio público, según indicó el concejal del Partido Liberal, Samir Avizambra. Hace más de 2 años hicimos unas denuncias porque en la localidad de San Cristóbal, más exactamente en el barrio Los Libertadores, un contratista del acueducto dejó las obras tiradas y obviamente pues los habitantes de ese sector de la localidad se quedaron con sus vías destapadas y sin poder utilizar los andenes en el día a día. Gracias a un esfuerzo que hicimos y que apoyó la Contraloría de Bogotá en diferentes denuncias que se hicieron, este lunes comenzaron nuevamente las obras y el acueducto retomó nuevamente lo que hay que hacer para darle y devolverle la dignidad a los que viven en esa parte de nuestra ciudad, en la localidad de San Cristóbal. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Márgaro Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Una de las noticias para destacar está en el campo judicial. A juicio Day Vázquez por interceptaciones a Laura Ojeda, pareja actual de Nicolás Petro. La diligencia de acusación quedó programada para el próximo 21 de mayo. Day Vázquez tiene un proceso por lavado de activos por el cual se sometió a principio de oportunidad, comprometiéndose a revelar información. Recordemos que ella fue la que puso al descubierto que la campaña de Petro presidente habría recibido dineros de dudosa procedencia. Así que Daisuri Vázquez es pareja de Nicolás Petro, será acusada formalmente por la Fiscalía por el delito de violación de datos personales por presuntamente haber interceptado las comunicaciones de Laura Ojeda,
quien actualmente es la pareja del hijo del primer mandatario, del presidente de la República. En plena calle del municipio de Soacha, un vendedor ambulante mató a un colega en medio de una riña, al parecer por un caso de intolerancia. Un vendedor ambulante atacó con un arma de fuego a otro compañero, acabando así con su vida. Este violento caso sucedió frente a un conjunto residencial en el municipio de Soacha. Cayó una banda de extorsionistas que le quitó una casa a una mujer en condición de discapacidad. La banda de extorsionistas, conocida como La Antena, incluso obligó a su víctima a firmar los papeles del traspaso de su vivienda antes de echarla. Desplazó a por lo menos 3 familias, una nueva modalidad delincuencial que está funcionando en varias ciudades del país. Atención que 10 personas y un perro naufragaron en Cartagena. La motonave en la que se trasladaban los 10 náufragos y el perro se hundió totalmente, confirmó la Armada colombiana tras rescatar a los ciudadanos y la mascota en la ciudad de Cartagena. Un colombiano pedido en extradición por España fue capturado en la ciudad de Medellín. El sujeto, que en un intento por huir se lesionó un brazo, es buscado en España por el asesinato de un hombre. Así que esto ocurrió en la ciudad de Medellín. A propósito de Medellín, hay emergencia por un enorme incendio forestal en el barrio El Robledo. Este incendio forestal obligó a que algunas personas que transitaban por la zona se devolvieran por la potencia de las llamas que alcanzaron parte de la vía principal. El abogado de Keralty, de la firma española que es dueña de la EPS Sanitas, anunció demanda contra el Estado colombiano. Explicó la ilegalidad que habría en la intervención a la EPS Sanitas. Juan David Riveros, abogado de Keralty, compañía dueña de la EPS Sanitas, explicó las razones por las que la Superintendencia de Salud habría actuado de manera ilegal a la hora de realizar la intervención a la prestadora de salud. Así que el profesional en derecho, el abogado, hizo la siguiente declaración en la que explica por qué hay razones y argumentos para demandar al Estado colombiano. De la intervención que nosotros consideramos es abiertamente ilegal, arbitraria, desproporcionada y sobre todo discriminatoria. Hemos tenido 2 semanas de reflexión legal al interior del equipo de abogados y hoy iniciamos la interposición de una serie de acciones de carácter legal ante diferentes jurisdicciones. Por un lado, interpondremos una denuncia penal el día de hoy en contra del Superintendente Nacional de Salud, porque consideramos que la providencia que suscribió y que es la intervención a la EPS Sanitas, pues es abiertamente ilegal. También iniciaremos en el transcurso de esta semana y seguramente la siguiente otra serie de acciones que tienen por finalidad fundamental recuperar la administración de la EPS para que no vaya a presentarse ningún tipo de afectación con nuestros usuarios y a la mayor brevedad poder otra vez estar al frente de la administración de ella. Cuando usted habla de otras medidas, ¿a qué se refiere específicamente? Pues cuando se presenta un acto arbitrario hay muchas acciones que se pueden intentar para poder hacer que paren los efectos negativos que está produciendo. Como les digo, la primera acción es una acción penal y también interpondremos acciones de carácter contencioso administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, probablemente también algunas acciones de tipo constitucional y algunas acciones civiles por los perjuicios que se pueden generar con una situación como esta. En el escenario internacional someteremos esta situación a el conocimiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y también le daremos traslado a la relatora del derecho a la salud física y mental de la ONU. Y los inversionistas extranjeros que hacen parte de la organización Keralty le han enviado una carta al ministro de Comercio Exterior la semana. Así que ahí está la información. Sanitas inicia las primeras acciones judiciales de carácter penal y administrativo a nivel nacional e internacional
para recuperar el manejo de esa EPS. El abogado de Keralty, Juan David Riveros, anunció incluso que irán hasta la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Vamos a ver entonces en ese sentido qué ocurre y qué pasa con la EPS Sanitas. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Una madre cabeza de hogar fue abusada sexualmente por un encapuchado cuando salía hacia su lugar de trabajo, denunció el concejal David Saavedra. El caso ocurrió a 2 cuadras de la casa de la víctima en el barrio Simón Bolívar, esto en la localidad de Barrios Unidos, el pasado domingo hacia las 5:10 de la mañana, cuando la mujer tenía que salir a su trabajo. Aquí está la declaración que entregó en ese sentido el concejal David Saavedra y la víctima, quien entregó detalles sobre la violación. Recibimos una denuncia de abuso sexual de una mujer residente del barrio Simón Bolívar en la localidad de Barrios Unidos. Una mujer que llegó al Consejo de Bogotá pidiéndonos ayuda para poder tramitar ante las entidades de Bogotá la solicitud de que las cámaras de vigilancia del sector le puedan ser entregadas para evidenciar este caso y que no quede en la impunidad. Los casos de abuso sexual en mujeres han aumentado en lo que va corrido el año 2024. No podemos permitir que la policía, que fue la primera entidad, la primera institución que se acercó a acompañarla, desestimara el auxilio de esta mujer, este caso tan grave, esta denuncia. Ella corrió a llamar a la línea 123, luego a la línea 195, la línea púrpura, ya tiene atención de las entidades. La línea púrpura le ha brindado protocolos apropiados, la Secretaría de Salud también la ha asistido, pero no podemos permitir que estos casos sigan sucediendo en Bogotá y que queden en la impunidad. Necesitamos encontrar a su abusador, a su agresor, para que estos casos no se sigan repitiendo aquí ni en ninguna parte de Bogotá. Prestaron toda la atención necesaria, estuvieron muy pendientes de mí, la psicóloga, la línea púrpura, la abogada, me hicieron los exámenes, me vacunaron, me dieron droga y llegó la SIJIN, la cual ellos tomaron la denuncia porque el cuadrante de acá de la localidad no supo prestarme la atención necesaria y la SIJIN fue la que se encargó de hacer toda la denuncia. También estuvieron muy pendientes de mí, brindándome toda la información necesaria. Usted hace un llamado para que se identifique esta persona, para que no siga cometiendo esto a más mujeres aquí en el sector. Hago un llamado para que la gente que le ha sucedido estas cosas como a mí, que no nos quedemos calladas porque somos vulnerables a la fuerza de los hombres y nosotros valemos como mujer y no podemos dejarnos pisotear ni que nuestra autoestima quede por el piso. Que a cualquier persona que le haya pasado denuncie, no hay que tener miedo, solo hay que tener fuerza para que la gente se dé cuenta de que los hombres no pueden abusar de nosotras. Es la denuncia que ha hecho el concejal de Bogotá, David Saavedra, en relación a este abuso sexual por un encapuchado en la localidad de Barrios Unidos, según el informe que nos ha presentado el concejal, por supuesto con el apoyo del periodista Andrés Sánchez, quien ha hecho el acompañamiento a esta denuncia por parte de la víctima. En Al Día Noticias, la información del medio ambiente. Hay noticias del medio ambiente, vamos a la CAR, porque la CAR Cundinamarca, Corporación Autónoma Regional, llevó a cabo la primera liberación de fauna silvestre del 2024, representada en 46 animales que se encontraban en rehabilitación en las instalaciones del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, ubicado en el municipio de Tocaima, en el departamento de Cundinamarca, según explicó Alfred Ballesteros, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. La autoridad ambiental ha realizado la primera jornada del año de liberación de 46 animales, entre mamíferos, aves y reptiles, donde se liberan no en cualquier lugar, en los corredores ecosistémicos donde técnicamente se define la liberación en condiciones adecuadas de acuerdo a la procedencia y al hábitat natural de estos animales. Las especies liberadas hacían parte del inventario de fauna silvestre que la CAR acoge, recupera y rehabilita en el Centro de Atención y Valoración CAV de la corporación. En la actualidad este centro acoge cerca de 707 animales. ¿Qué clase de animales? 475 aves, 119 reptiles,
112 mamíferos, una tarántula, algunos de los cuales fueron rescatados, otros decomisados, pero la gran mayoría entregados voluntariamente. Como autoridad ambiental estamos comprometidos con el cuidado y la defensa de nuestra fauna silvestre, razón por la cual en nuestro plan de acción cuatrienal fortaleceremos las capacidades operativas y tecnológicas que permitan un manejo digno y responsable y el paso del cautiverio a la libertad de cientos de animales que llegan a nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna, CAP. Alfredo Ballesteros, el director de la CAR Cundinamarca. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margarita Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.